Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Hoy la palabra de Dios la estamos tomando desde el libro del Éxodo. Como siempre es una continuación de nuestra reflexión que hemos iniciado durante estos días. El Éxodo 19 principalmente nos presenta esta alianza en el Sinaí. Pero hacíamos en nuestra introducción la presentación de esta palabrita, ¿verdad? De lo que significa la alianza, significa las leyes, significa la Torá. Porque Pepe la es allí donde Dios le entrega la Torá, las leyes a Moisés. Pero decíamos también, y tenemos que siempre tener en consideración, que las leyes, subrayábamos específicamente, responden a una necesidad de la comunidad. Esto mirando desde que la Biblia misma es un libro pedagógico. Revelado por Dios, tiene el carácter divino incluso de la ley, pero recordando, ¿verdad?, que también la ley tiene su lado oscuro porque responde a esa sociedad de ese tiempo. Se está escribiendo en términos de ese tiempo y de acuerdo a esa cultura. Ñandeu Peroña Moicurija lleva por la comparación, lleva la Biblia Yejair y de la Paraguay, lleva. Aquí, entre nosotros, antes se iba a escribir, no sé en qué idioma, en guaraní, o tal vez si se encontraba con otra tribu, por decir así, en Toa, o no sé, en Mascoy, en Ayoreo, no sé, ¿viste? Pero ¿dónde entonces Dios se revela? Dios se revela en nuestra historia, Dios se encarna en nuestra realidad. Esto también es lindo y vamos a pensar un poco para traer así algunos antropólogos, ¿verdad?, para que hablen un poco con nosotros aquí. Biblia y palabra de Dios, Biblia y pueblos indígenas, ¿verdad? Es un tema apasionante, cómo Dios se revela y cómo Dios, sobre todo, ofrece esto que nosotros llamamos este carácter divino de la ley. ¿En qué consiste entonces este carácter divino? Y por otra parte, sin dejar de lado ese lado oscuro que tiene también la ley, o sea, los escritos que encontramos. Vamos a tocar algunos otros elementos. Por ejemplo, no impide, ¿verdad?, que porque la ley de por sí se escriba en su contexto y en su cultura, eso no impide que la ley introduzca contradicciones dentro del mismo sistema que se da. Y claro, si vos estás hablando de una encarnación, estás entrando en una cultura, pero al mismo tiempo, en tu reflexión, si es un libro pedagógico que justamente vos querés cambiar ciertas manifestaciones dentro de esa cultura, porque en ese carácter divino de la ley, la revelación te muestra que eso está deshumanizando al hombre, que está deshumanizando a la persona. Por lo tanto, en nuestra reflexión nosotros llegamos a una conclusión, pero así una conclusión bien lógica, en un estudio profundo ciertamente, que hay ciertos elementos que se van superando, que se van mejorando. Pero ¿por qué decimos que se van superando o se van mejorando? Porque siempre tenemos que tener como criterio el hombre, es decir, la dignidad del hombre, su plena realización. Todo aquello que decíamos al inicio, el acontecimiento fundante es una comunidad de esclavos liberados, entonces descubrimos qué es lo que es esclavitud. Pero es en un diálogo continuo y un diálogo constante y un diálogo que se prolonga. No es en el primer día vengo y digo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y al mismo tiempo también porque miramos que todo está desde una autoridad, dice. Somos ahora nación libre, pero bajo la autoridad de Dios.
Y miremos este aspecto. Nada impide que una ley introduzca contradicciones dentro del mismo sistema dado. Si la ley fuera simple defensa de los poderosos o una vulgar máscara de sus intereses, no sería más que un estorbo innecesario que no dudarían en anular y establecer una transparente dictadura más eficaz a sus intereses y menos necesitada de explicar sus decisiones. Qué lindo que esto es, ¿verdad? Porque también nosotros podemos utilizar en este lado oscuro de la ley, podemos utilizar para nuestros intereses mezquinos, nuestros intereses egoístas, como pasó y han pasado y pasarán también. Desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Tenemos nuestras limitaciones. Y muchos se adueñan, se empadronan, ¿verdad? De la Biblia, de la palabra de Dios, y desde ahí comienzan a predicar sus propios intereses. ¿Cuántas personas, verdad, predican y hacen de todo y dicen y dan nuevas leyes de acuerdo a sus intereses? Pero ¿con qué finalidad? Y muchas veces son intereses mezquinos, platita u otros intereses, ¿verdad? Mezquinos. Y entonces no hacemos cajal, no hacemos eclesia, no hacemos ese atuazú donde se reflexione, donde se vea, donde se acompaña a la persona para que llegue a la verdad. Sino que en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando nuestros propios intereses mezquinos que están por detrás, platita, por ejemplo, diezmo, por ejemplo, ¿verdad? Y detrás de eso, entonces, listo, yo te absuelvo todo, te doy la bendición, te hago esto, te hago aquello. Sí, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, todo eso. Muy bien, Dios es misericordioso, estoy muy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo. Dios es bueno, Dios es buenazo. Pero recuerden lo que te dice el Evangelio. Vete y no peques más. O sea, viste que es un camino, es un proceso. Y no es también que vos tenés que venir hoy y mañana ya te ponemos en un nicho porque vos ya sos un santito. Tal vez eso no ocurra enseguida. Pero sí, en la medida en que nosotros entendemos que esto hay un proceso y hay una oferta de Dios para que podamos cambiar, ciertamente que no vamos a utilizar la ley, la Torá, para nuestros propios intereses. Y a esto se le está llamando el lado oscuro de la ley. Por una parte, ese carácter divino que te tiene que llevar a ser mejor persona, a vivir mejor dentro de tu humanidad, dentro de tu cultura, dentro de tu sociedad. Y por otra parte, el lado oscuro que cuando nosotros mismos desvirtuamos, entonces por eso dice que hay incluso contradicciones, podemos encontrar contradicciones en la Biblia, podemos encontrar, y hay muchas, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cuál es aquí lo que vale? Bueno, ahí está pues la exégesis, porque en el fondo no será entonces una contradicción, es una contradicción tal vez en el lenguaje, pero si vos comenzás a mirar profundamente lo que quiere decir y no tomarlo así literalmente, vas a entender que hay otro elemento. Por ejemplo, pongo nomás un ejemplo un poco absurdo, ¿verdad? Pero en el Salmo dice, el impío dice, no existe Dios. Bueno, yo ahora me hago, ¿verdad? El que interpreta, me hago así protestante, ¿verdad? Agarro la Biblia y digo, no, porque la palabra de Dios dice, no existe Dios, literalmente, no existe Dios. Calma. Mira el contexto. El impío dice en sus adentros, ¿y qué es lo que dice? ¿Hacia dónde está apuntando? Pero está hablando de otra persona, viste que tenés que entender el contexto. Y después más todavía, ¿verdad? Yo pongo así con una simplicidad, ¿verdad? Pero si uno hace una exégesis verdadera, ese salmo se está refiriendo a un pueblo que se había olvidado prácticamente de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara Ñe'e invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos con nuestro programa habitual Ñandeyara Ñe'e, nuestro curso bíblico que ofrecemos a través de los medios de comunicación, principalmente apuntando a nuestro cambio, a nuestra verdadera conversión desde la palabra de Dios. En la medida en que ñandeña hendú, ñantende, yeicuamba, eva peñandeyara, yerureba ñandebe, ayepa ñande, entonces ya yepita sohanguaisha, oñondive pa, anique pendere saraite, ñandemandu abaena, que somos comunidad. Y por eso tenemos que llegar. Ustedes, estos links, etcétera, etcétera, transmitan, den a conocer, porque en la medida en que conocemos, en la medida en que vamos formando nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, estos cursos bíblicos nos pueden servir muchísimo, ¿verdad?, para entender lo que dice la Biblia, qué es lo que la Biblia nos quiere transmitir, hacia dónde está apuntando y cuál es el objetivo. Si decíamos, incluso habíamos leído Proverbios 1, desde el versículo 2 en adelante hasta el 6, ¿se acuerdan? Que decía para instruir, para dar a conocer, para buscar la justicia, la equidad, etcétera, ¿verdad? O sea, son elementos que nos llaman a una encarnación a nuestra propia vida. Miremos ahora el elemento de la ley, el elemento del berit, de la alianza, que tiene sus lados, dos lados, un carácter divino por una parte, ¿verdad?, Dios que se revela y que nos da a conocer en su ley, ese es el aspecto divino.
Pero por otra parte también, como siempre se habla dentro de una cultura, la cultura habla de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su lenguaje. Por lo tanto, es un poco el lado oscuro de la ley. Nosotros decimos que no se impide, ¿verdad? Hablamos de las contradicciones al comienzo y después decimos, si la ley fuera simple defensa de los poderosos, entonces este sistema no valdría. O sea, ahora tenemos que mirar dentro del lado oscuro, ¿verdad? Si yo escribo una ley, si el poderoso es el que está escribiendo una ley con una estructura y con una mentalidad patriarcal, ciertamente que eso no serviría de nada. ¿Por qué? Porque yo justamente estoy justificando mis egoísmos. Estoy queriendo justificar elementos que le deja de lado a la comunidad o le deja de lado a un grupo. No, hay que pensar, viste que están los criterios. Los criterios razonables son los criterios de la comunidad en primer lugar, que respondan a los intereses y que lleven a la dignidad del hombre, a recuperar. Si éramos esclavos, decíamos, yo te he hecho una nación libre, pero bajo la autoridad de Dios, te decía, ¿verdad? El elemento fundante. Y ahora, la ley del Sinaí se ocupa especialmente de los derechos de los pobres y marginados, ¿viste? Se ocupa principalmente de los derechos de los pobres y marginados. O sea que está apuntando quién es el pobre, quién es el marginado. Bueno, ahora entendamos con términos bien concretos, el pobre es el que es el pobre, ¿verdad? O sea, en todo sentido, de educación, de formación, económicamente, en fin, todo lo que es pobreza, que significa para nosotros algo que falta, ¿verdad?, a la persona para vivir dentro de su propia dignidad, Así también, del mismo modo, atiende otros aspectos necesarios de la vida de todo el pueblo. En el conjunto hay leyes que se contradicen y otras que se refuerzan unas a otras. Una te refuerza, ya dijo allá, vuelve a decir aquí y lo volverá a decir allá. Otras que tal vez se contradicen, encontramos también en los evangelios. Pero por eso digo que hay que mirar dentro del contexto que se está escribiendo ese libro. Porque parecen contradicciones, pero si vos miras bien el contenido, y miras bien el objetivo, y miras bien el mensaje que te está queriendo transmitir, lo vas a entender, porque le estás dando un seguimiento a lo que dice. Ya hemos mencionado respecto a otros textos, así refleja un largo proceso de redacción incluso, Lo hemos hablado más y mejor cuando hablamos de los textos, en los primeros días en que comenzamos nuestra introducción a la Biblia, ya en mayo 2018. Entonces ahí hablamos del proceso de la redacción, cómo se hace, cómo se elabora. Es una comunidad que reflexiona, una comunidad que va entendiendo, una comunidad que recibe esa revelación de Dios, comprende la revelación de Dios en su propia historia y desde ahí incluso le va poniendo glosas, decíamos, ¿verdad? O sea, le agrega incluso elementos. Normalmente la Biblia no saca palabras, normalmente. Y claro, eso es más difícil también encontrar, a pesar de que los estudios de los textos nos pueden demostrar eso, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de todos los estudios que se hace sobre los textos de la Biblia, en la crítica textual se llama eso, texto a texto, copias, ¿verdad? No sé, después de 50 años, después de 100 años que se copia, recuerden que se copia a mano, se copia con una velita, no le cogen en computadora, no le cogen en luz eléctrica, no le cogen aceite, lamparita, lampiú, iban copiando, y algunas veces incluso no veían, algunas veces saltaban, algunas veces iban en entonces los monjes que están en ese tiempo, ¿verdad? Entonces responden a un amor ciertamente grande y comienzan a escribir y comienzan a dejarnos por escrito. Por eso yo digo que algunas veces hay apreciaciones muy apresuradas, ¿verdad? Como diciendo, la iglesia nunca, con respecto a la Biblia, la iglesia. Timba, ericua de la iglesia. Digo, ya pinta herente cualquier cosa. No diga más esas cosas. Primero informate. Si hoy tenemos la Biblia, es gracias a estas personas que ahí, como ya te digo, ya ni computadora, no le con ni luz eléctrica, ya le cojan, lampión, que estaban ahí dedicando su vida a bebé, y te iban transmitiendo de generación en generación. Escribían en un cuero, escribían con una pluma,
Imagínense todo lo que significa traspasar, copiar la Biblia. Y ahí, claro, también van entrando elementos interesantes, ¿verdad?, dentro de la Biblia, porque decíamos que ellos entienden un carácter divino y por eso no es que con facilidad, bueno, para cambiar, no anda se gusta, no, hay mucha seriedad en esto. En todo caso, justamente por ese amor y por ser un libro pedagógico, decíamos, se encuentran en muchos manuscritos, por eso pues, hay que ir a mirar los manuscritos, a Nina la ya errante la Biblia, y en traducción de Mayareco. Tenés que leer un poco, digamos así, el original, así digo la Yuhuamay, la original. Pero si vos ves, te vas a visitar un poco, no sé, en el British Museum, no sé, el Louvre, o te vas en el Cairo, te jona de mañana, te jona ya, en los museos, por ejemplo. Vas a encontrar muchos elementos, glosas, por ejemplo, que se van agregando, que son reflexiones de la comunidad. ¿Pero con qué finalidad? No porque son malos y le voy a agregar algo a la Biblia, no. Es porque te quiere explicar mejor, es pedagogía. La Biblia te quiere enseñar a qué cosa, a hacer mejor tu vida, a ser un santo. Y a eso entonces nosotros le entendemos, ese carácter, cómo Dios actúa en nuestra historia. Pero cierto, estos son lados oscuros porque algunas veces no dice todo o no puede decir todo. O, como siempre, dentro de su cultura se tiene que dejar influenciar por esos escritos de su cultura. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Seguimos con Ñande Yarañe. En este capítulo 19, muy interesante cómo se nos presenta la acción de Dios dentro de nuestra historia y sobre todo también de todos los escritores o los redactores o los copistas de la Biblia que nos dejan una riqueza inmensurable verdaderamente. Porque si hoy tenemos nosotros la Biblia en nuestras manos, es gracias a estos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, dentro de una asamblea, preocupada por entender, preocupada por discernir este carácter divino de la palabra de Dios. Aquí nosotros lo centramos desde la ley, ¿verdad? Pero para ellos la Biblia de por sí era la ley. Toda la Biblia, la ley. ¿Por qué? Y porque ellos quieren seguir, quieren vivir de acuerdo a lo que el Señor está revelando en su propia historia, en su propia vida.
Vamos a mirar otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, una vez confeccionada la trama que se encuentran en los escritos de la Biblia, surge también una imagen de un cuerpo legal. Claro, una vez que ya se escribió, una vez que vos tenés, ahora va a surgir, ¿verdad?, ese cuerpo legal que de cierta manera dará sostén a las reclamaciones de quienes y de los que están escribiendo, ¿verdad? Tanto los profetas, de los sabios, los libros sapienciales. Será también cuestionando qué cosa lo que ellos van a cuestionar. Un sistema de opresión que con el tiempo se instalará en el mismo Israel. Ay, 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 qué lindo que es esto. Entonces, por eso te dice, una vez que se escribe, una vez que tenemos estos escritos, que no es que ya se escribe y tenemos toda la Biblia. Yo me pongo Génesis, capítulo 1, versículo 1, bueno, en el principio Dios, hasta el final escribí todo listo, después de un mes escribí mañana, tarde y noche, ahora afirmarse, Apocalipsis, último, capítulo 24, escrito a la Biblia. No, años, siglos, milenios podemos decir. En nuestro estudio también habíamos dicho que más o menos se necesitan más de 1200 años, 1200 años. Y nos escribe así como nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia, ¿verdad? Así todo ordenado. La Biblia se va escribiendo poco a poco, por eso están las perícopas. Cada una de esas narraciones son narraciones independientes. Algunas son narraciones más largas, algunas son narraciones y pues las profecías, los profetas, de repente comienzan, ¿verdad? Uno, pero son varias profecías, varios hechos. ¿A qué responde? Ya Emma Curiñande. Las leyes respondían a una situación histórica, lo que el pueblo está viviendo, lo que ellos están viviendo ahí. Y yo, claro, el Coelet, que estoy al frente de esa comunidad, comienzo a transmitirle y a decirle, bueno, este es el camino, pero dentro de una reflexión. ¿Qué clase es mi reflexión? Es una reflexión comunitaria, donde voy entendiendo la palabra de Dios que se manifiesta, la palabra de Dios que se da a conocer, ¿verdad? Y eso es lo que vamos escribiendo aquí. Pero viste que son perícopas, se llaman estos, son fragmentos. Después al final vendrá este redactor final, pero después de siglos, después de años. Y también ante situaciones muy concretas que está viviendo la comunidad, que le exige de cierta manera, le llama para que ellos comiencen a escribir, porque es un libro pedagógico, yo te quiero enseñar algo. Aprovecho de estos elementos que ya tengo a disposición, los voy ordenando y también en este orden, algunas veces que yo voy poniendo, voy agregando. Esas son las escuelas que nosotros le llamamos, ¿verdad? La escuela deuteronomista, la escuela sacerdotal. Dentro de las tradiciones tenemos la tradición eloísta, la tradición yavista. Pero así como tenemos tradicionalmente, ¿verdad? Según Bellhausen, es una primera división, ¿verdad? Que él está haciendo, en 4 nomás él divide, ¿verdad? Pero en la Biblia, según los últimos estudios, tenemos mucho más, ¿verdad? Incluso algunos sacan estas cuestiones de las tradiciones, ¿verdad? O sea, no se concentran tanto, pero fue un momento muy interesante para que nosotros entendamos un primer camino para descubrir lo que encontramos en la Biblia. Y así se va entonces escribiendo y se va poniendo lo que tenemos hoy en nuestras manos. Entonces hemos mencionado con respecto a estos textos y otros, refleja un largo proceso de redacción y la combinación de fuentes diversas que yo le estaba diciendo. Pero es el redactor final. Entonces él comienza a poner aquí en este proceso y va combinando. Y va respondiendo a qué cosa, lo que dijimos anteriormente. Responde a una problemática concreta de su tiempo, responde entonces a ese lenguaje de su tiempo y a la situación en que se encuentra el pueblo. En cualquier caso, una vez confeccionada la trama, surge esa poderosa imagen, ¿verdad?, de un cuerpo que ahora ya es cuerpo legal, decíamos. Una vez que vos escribiste, una vez que vos tenés por escrito y decís, bueno, estas son las profecías de Jeremías, estas son las profecías de Isaías. Entonces, ahí ya comienza, es la misma comunidad que le da la fuerza legal a eso, inspirado por Dios. A Dios que le inspira y entonces que el hombre que acepta, que el hombre que escribe, que el hombre entiende cómo Dios se va revelando. Y eso dará el sostén a las reclamaciones, ¿verdad?, posteriores. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en él.
Ahora, junto a estas leyes, recordemos que son principalmente de un carácter social, se introducirán también las leyes que regulan la vida religiosa de Israel. Se introducen las leyes de la vida religiosa. ¿Viste? Los dos elementos. Ellos no se olvidan de eso. Al comienzo se introducen, ¿verdad?, cuál es el problema, la injusticia, el pecado. Oseas, por ejemplo, ¿verdad?, introduce el aspecto religioso contra Israel, ¿verdad? Pero al 2x3 él te clama y te dice cuál es el problema. Él viene peyapoa, chamigo, peyechacuana, mira cómo están los pobres, mira cómo está Israel, mira lo que ustedes están haciendo, peyechacuana, peyechapeana, ¿verdad? O sea, son elementos que nos hacen reflexionar, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a leer algo nomás para que entiendan bien situaciones así concretas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, hacen contra Amón, por ejemplo, contra este pueblo. El profeta Amós se lanza y le dice, y a ver un poco qué vos entendés. ¿A qué se refiere? ¿Lo religioso o lo social? ¿La vida del pueblo, de la gente, o simplemente el aspecto religioso? Así habla el Señor. Por tres crímenes de los amonitas, y por 4 no revocaré mi sentencia. El Abellaboa, porque ustedes abrieron el vientre de las embarazadas de Galaad a fin de ensanchar su propio territorio. Esa es una cuestión religiosa. Sí, después le vas a poner, porque te está llamando a la conversión, pero por lo que hiciste. Mira vos lo que dice, qué sanguinarios. Porque abrieron el vientre de las embarazadas. Con el cuchillo, le mata con la espada. 8. Yo incendiaré los muros de Rabá y el fuego consumirá sus palacios. Entre gritos de guerra en un día de combate, entre la borrasca en un día de tempestad. Bueno, ese ya es el castigo. Vamos a ver un poco otro, por ejemplo, después, volviendo, porque es muy interesante. Desde Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos.
Seguimos con Ñande Yarañé y en este bloque queremos hablar nuevamente y presentarles al padre Luis Toro, que estuvo por el Paraguay, y él nos habla y le pedimos que nos ayude un poco a reflexionar sobre otras de las lindas experiencias en sus prédicas que él hace sobre la Virgen María y sobre todo en este diálogo también apologético, decíamos. Padre Luis, ¿cómo tenemos que enfocar esto de la apología, sobre todo cuando los hermanos separados atacan mucho contra la figura de María? Sí, una de las cosas que a mí personalmente me da risa, porque los hermanos separados que dicen que son cristianos evangélicos, hacen una pregunta: ¿dónde aparece en la Biblia que los primeros cristianos hablaban de María? Eso no existe. Búscame a alguien que hable de María, que me predique sobre María, que presente, como hacen los católicos, a María como modelo de la vida cristiana o como un ejemplo para nosotros seguir. En la Biblia no hay ninguno que hable sobre María, que nos presente a María en el Nuevo Testamento. El Evangelio es cristocéntrico, es Cristo, es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio de María. Por eso nosotros no predicamos sobre María. A mí me llama la atención, porque resulta que San Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, San Lucas, antes de escribir, tumba esa doctrina protestante. Dice que como muchos han querido escribir un relato de las cosas que han sucedido, él también ha tenido la iniciativa de ir escribiendo algo, pero primero lo ha investigado cuidadosamente para que tenga una catequesis sólida, una enseñanza sólida, una fe firme. Y entonces él lo ha investigado. Miremos allí. Si San Lucas dice que él ha investigado cuidadosamente para escribirlo, y hoy es Evangelio de San Lucas, ¿a quién lo investigó? Se supone que a los cristianos. ¿Y por qué habla y dice, para que usted, querido Teófilo, tenga, ese Teófilo somos cada uno de nosotros, tenga solidez en la catequesis o en la doctrina o en la enseñanza que está recibiendo? ¿Qué quiere decir? Que San Lucas predica el Evangelio, pero no saca a María. Para que vea entonces desde el versículo 28, o si quiere lo puede leer desde el 26 en adelante, San Lucas hace un apartado para María. Y si sabemos que San Lucas no conoció a Cristo, no fue apóstol de Jesucristo, no estuvo con él, entonces ¿cómo hace San Lucas para escribir este Evangelio si nadie se lo predicó? Y si él lo escribió, ¿quién se lo predicó? ¿Los paganos o los cristianos? Y si se lo predicaron los cristianos, ¿cómo es que los cristianos de ahora dicen que nadie predicó sobre María? Y si nadie predicó sobre María, ¿por qué llegó a oído de San Lucas? ¿Y por qué lo escribió? Y hoy es el Evangelio de San Lucas. Y si nadie predicó, entonces ¿por qué San Lucas lo predica? Si los cristianos no hubiesen estado de acuerdo que hablaran, que predicaran sobre María, hubiesen quitado ese apartado de San Lucas desde el versículo 26, lo hubiesen sacado ese apartado de allí, porque ¿cómo se le ocurre a San Lucas predicar sobre María? Y lo que San Lucas predica sobre María son palabras muy dicientes. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Son palabras muy fuertes. Que María es llena de gracia, que el Señor está con ella. No es una predicación tonta sobre María, es una predicación contundente, es una predicación firme, es una predicación muy diciente sobre María. Oye, si usted lee el versículo 30, dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Eso se lo predicaron a Lucas. Eso Lucas lo está escribiendo como predicación de los cristianos, al punto que es el Evangelio según San Lucas. Si leemos el versículo 31, explica por qué es importante. El versículo 31 dice, vas a tener un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí está la grandeza de María. Va a tener un hijo y va a tener un hijo del Altísimo.
O sea, halló gracia en los ojos de Dios. Qué cosa más diciente. Va a tener un hijo y es hijo del Altísimo. El Altísimo la tomó por esposa porque le da un hijo. Eso en la predicación cristiana es muy diciente. Teológicamente es grandioso. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará para siempre. Si él reinará para siempre, ¿qué está diciendo teológicamente? Que María es una reina. Para la muestra un botón. Su hijo es el rey y no es un rey pasajero, sino el rey eterno. ¿Y quién es la reina? La mamá del rey es la reina. Entonces, aquí algo está predicando San Lucas. Si esto es palabra de Dios, nosotros lo creemos. Si mira el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué predicaban los cristianos? Nada. Sí, los cristianos predicaban sobre María, que María era llena de gracia, que el Señor estaba con ella, que Dios había puesto la mirada en ella, que iba a ser la mamá del Rey de Reyes y Señor de Señores, la madre del Hijo del Altísimo, que estaba llena del Espíritu Santo, que el poder del Altísimo te cubre con su sombra. Aquí los cristianos están predicándole a los cristianos del mundo entero, diciéndole a los cristianos de todos los tiempos que María sí tiene poder, cosa que los protestantes dicen que no. Pero en el versículo 35 dice, el poder del Altísimo, a no ser que ellos piensen que el Altísimo es Satanás, como dicen algunos. Todo lo que María hace por el poder de Satanás. Pero aquí dice el poder del Altísimo. Y para nosotros el Altísimo es Dios. Te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿cómo es que los cristianos no predicaron sobre María? Entonces, ¿quién es Lucas? ¿Un ateo? Entonces, ¿quién es Lucas? ¿Y por qué entonces los católicos predicamos lo mismo que San Lucas? ¿Y por qué los protestantes no predican lo mismo que San Lucas? En el versículo 40 en adelante, cuando visita a su prima Santa Isabel, ¿cómo se le ocurre a San Lucas predicar que con el puro saludo Isabel quedó llena del Espíritu Santo? Teológicamente, ¿qué está diciendo? ¿Que María es de Satanás o que María es de Dios? ¿Que podemos recibirla en la casa? Que no podemos recibirla. Isabel la recibe en la casa, queda llena del Espíritu Santo. Ella y su hijo en el vientre. ¿Qué está diciendo teológicamente? ¿Está hablando de María? ¿Cómo qué? ¿Como una cualquiera? No. Y lo más cómico es que dicen que ellos tienen el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le ilumina, que María es una mujer cualquiera. Pero en el versículo 42, 43, la Isabel llena del Espíritu Santo, y esto es de subrayar, llena del Espíritu Santo, ¿qué significa? Que el mayor peso que puede existir en la predicación de los cristianos sobre María es que Isabel llena del Espíritu Santo, de modo que el que va a garantizar que María no es una mujer cualquiera es el Espíritu Santo por boca de Isabel. ¿Qué fundamento más grande? ¿Qué fuerza más grande? ¿Qué peso más grande en estas palabras? Isabel llena del Espíritu Santo, ese es el peso más grande que puede existir. Llena del Espíritu Santo, dice, bendita, y en voz alta para que lo escuchen todos. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que me diga un protestante que los cristianos no predicaron sobre María. Sí predicaron, ya está escrito. Y no solamente predicaron los cristianos, el Espíritu Santo predicó a través de los labios de Isabel. ¿Sabe qué predicó? Lo que predicamos exactamente los católicos. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto lo predican los cristianos. ¿Cómo va a decir que no? ¿Y cómo se le ocurre a un cristiano ahora moderno decir que María es una mujer cualquiera? Si es contradecir completamente a la Biblia. La Biblia dice, no es una mujer cualquiera. Entre todas las mujeres es bendita. Como bendito es su fruto. Los protestantes dicen, el fruto sí es bendito, la madre no es bendita. ¿Cómo se le ocurre? Pero entonces tienen el Espíritu Santo. Y luego, los cristianos fue tanto lo que predicaron sobre María, que dice Isabel, ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Aquí están dejando claro que para los cristianos María es tan importante, tan así, que una mujer llena del Espíritu Santo se siente pequeñita al lado de la Virgen María. ¿Qué está diciendo? Que sí era importante para los cristianos de los primeros tiempos y de todos los tiempos, María. Y en el versículo 48, cuando están en el Magnífica, dice la Virgen María, desde ahora todas las generaciones
me llamarán bienaventurada. Esa es la predicación de los cristianos. Se lo predicaron a San Lucas y San Lucas lo predicó en el Evangelio, que todas las generaciones de cristianos en el mundo entero han de llamar a María bienaventurada. Que me diga un protestante que los cristianos no hablaron sobre María, no predicaron nada. Si miramos, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 11, ¿qué predicaron? Que vinieron los reyes magos, representando a los paganos, a adorar al niño. ¿Dónde? En los brazos de María, junto a su madre. Y allí lo adoraron, no le dijeron a María, quítese. Teológicamente, ¿qué está diciendo Mateo? Que María no estorba en que le demos la gloria a Jesús, que ella puede estar con Jesús y no hay ningún problema. Lo adoraron junto con María. Y lo peor es que le dieron oro, incienso y mirra. ¿Y quién agarró esos regalos? ¿El niño? No lo pudo haber agarrado. Lo agarró la madre. ¿Qué está diciendo la Biblia? María no le roba la gloria a su hijo. Al contrario, Lucas lo vemos predicar. Mateo lo vemos predicar de esa manera. Juan lo vemos predicar en Juan 2, en la boda de Caná. ¿Cómo los cristianos van a decir que María es un ejemplo? Hagan lo que Él les diga. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que María es una maestra para la fe. Pero no solamente una maestra, está enseñando a los discípulos. También es madre de fe, como Abraham, nuestro padre en la fe. María es una madre en la fe, porque dice, ahí dice en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, dice, y los discípulos, este fue el primero de los milagros que hizo Jesús en Caná de Galilea, y desde entonces los discípulos comenzaron a creer en Él. María es madre de la fe, hizo que naciese la fe grandemente de los apóstoles hacia Jesús. Le enseñó, pero no le enseñó con palabras, le enseñó con obras. Cuando le dijo, me dijo, a ti y a mí, ¿qué, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ella tenía fe. Cualquiera de ustedes se echa para atrás, pero ella dijo, hagan lo que Él les diga. Una fe firme, que no se echó para atrás. Y dice en la Biblia, Jesús había dicho, no ha llegado mi hora, y a pesar de que no había llegado su hora, hizo el milagro. Enseñanza teológica. María puede rogar a Jesús, y Jesús le escucha, aunque no sea la hora. Muy bien, entonces estamos así hablando con el padre Luis Toro. Este tema también es bastante profundo, bastante largo. Vamos a continuar en el otro bloque hablando un poco más sobre María. Volvemos enseguida en el próximo programa, ¿verdad? Con Ñande Yarañé, reflexionando con el padre Luis. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Ceder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos.
La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañe, nuestra reflexión de todos los días, nuestro curso bíblico en forma corrida, ¿verdad? Como decimos siempre. También procuramos que sea un poco sistemática, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Pero siempre vamos también mirando desde otros pasajes de la Biblia, porque la Biblia se lee dentro de la Biblia, porque hay una macroestructura que responde maravillosamente, ¿verdad?, a todo ese contenido de la Biblia. No es que Génesis no tenga nada que ver con Apocalipsis, totalmente lo contrario, ¿verdad? O sea, está súper encadenada, responde completamente y es como una conclusión, yo diría, ¿verdad?, de todo lo que nosotros vamos viviendo y entendemos y leemos en estos 73 libros que nos da la Biblia, ¿verdad? Yo le estaba hablando y le estaba diciendo que los autores sagrados escriben sobre realidades muy concretas. Recién leímos la situación que Amós presenta de castigo, digamos, contra Amón. No es entonces una división entre el aspecto religioso y el aspecto humano, civil o de situaciones concretas de nuestra vida. No, están siempre, tocan, ¿verdad? El hombre es siempre el mismo, en todo caso en su aspecto integral. Y por eso les quería leer también, a ver, otro que dice Amós, del capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, contra Damasco ahora. Vamos a ver un poco contra Damasco, ¿qué dice? Así habla el Señor. Por 3 crímenes de Damasco y por 4 no revocaré mi sentencia. Esa es como una introducción que hace siempre Amós. ¿Por qué? Mira qué hicieron los de Damasco. Trillaron a Galaad con trilladoras de hierro. Trillaron. Sanguinario, ¿no? Yo casi trillaron. Como que pasar. No hay perdón. Entonces por eso, y aquí ya viene el castigo, yo enviaré fuego contra la casa de Jezabel y él consumirá los palacios de Ben-Hadad. Haré saltar el cerrojo de Damasco. Y así sigue, ¿verdad? O sea, pero primero te pone esa situación concreta. Viste que no es una situación que te está hablando, ay, los angelitos, ay, mira, ya que Dios, qué lindo, ay, mira lo que yo estoy viendo. También existe, ¿verdad? El profeta, no sé, Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? O Daniel. Hay también momentos de visiones, ¿verdad? Que él dice que mira al cielo y descubre. Pero dentro de eso también descubre muchas cosas. Después él se pone a hablar con su lenguaje. Se acuerda de Ezequiel en un momento cuando ve a la gran divinidad, dentro de una simbología también, con esa cabeza, con las pezuñas, con los brazos, con las alas, con la forma del león, la forma del águila, la forma del toro, y así te va describiendo visiones, ¿verdad? Entonces, sí, mira un poquitito allá, pero que quiere responder siempre, porque la simbología responde a una situación, en todo caso, de una forma simbólica, a una realidad que se está viviendo dentro de tu contexto histórico. Pero aquí es bien concretito. Pea la bebé, ya pea la venda historia. A ver un poco, contra Gaza y Filistea, ¿qué le dice? Así habla el Señor.
por 3 crímenes de Gaza y por 4. No revocaré mi sentencia. Porque ustedes, ¿qué hicieron? Deportaron poblaciones enteras. Ahora me lleva peneaña formal. Peyú, Peiqué, le agarraron prisionero y le llevaron. Le sacaron de su pueblo, de su gente, de su tierra. Le deportaron. Vemos en las para entregarles a Edom. Le entregaron a Edom, mira un poco. Yo, entonces ahí viene el castigo, enviaré fuego contra los muros de Gaza. Vamos a ver un poco otro aquí contra Moab, por ejemplo. Así habla el Señor, por 3 crímenes de Moab y por 4 no revocaré mi sentencia. La introducción ya dijimos, ¿verdad? Como para decir, esta es una sentencia que no puede pasar porque Dios dice, este es el aspecto religioso, ¿viste? Que te aplica, los dos. Este es el aspecto religioso, Dios, que dice, ¿cómo pudiste hacer eso? Yesaguana, Yesapeana. Si vos me servís, si vos sos hijo mío, Yesaguana, ella me pegar ella pota. Y aquí te va a decir, ¿qué es lo que hiciste? Porque Moab quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y bueno, y yo enviaré contra Moab, etcétera, etcétera. Contra Judá, ¿qué hicieron los de Judá? Porque despreciaron la ley del Señor. Mira qué interesante. Viste que aquí hay ya una teología y hay una lectura muy interesante que le está diciendo. Yo a ustedes les voy a castigar porque ustedes no me están siguiendo más, dice Amós. Ustedes están yendo detrás de otros Baales, detrás de otros reyes. Esa es la situación concreta que vive en ese momento. ¿Quién? Está viviendo aquí Judá. Entonces el profeta llega. Este va a caer sobre usted. Estos son los crímenes, el hecho de despreciar la ley del Señor. No observaron los preceptos del Señor, porque los extraviaron, sus falsos dioses. Esto pues se está escribiendo después del exilio. Recuerdan en nuestras primeras charlas de introducción a la Biblia, el acontecimiento fundante para llegar a la alianza que nos pone aquí. Es un acontecimiento real, es un acontecimiento histórico, que ellos se encuentran ahora en el exilio. Es decir, ellos que confiaban tanto en Dios, ahora se encuentran sin Dios. O mejor dicho, se encuentran y ellos reinterpretan y dicen, nosotros nos estamos encontrando sin tierra, nos estamos encontrando sin templo. Por lo tanto, tenemos que volver a eso, pero para volver a eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver a Dios. Ustedes se extraviaron detrás de falsos dioses, a los que sus padres habían seguido, se fueron detrás de todo eso. Y entonces viene el castigo. Yo enviaré fuego contra Judá y consumiré los palacios de Jerusalén. Bueno, qué lindo que es esto cuando nosotros entendemos el contexto histórico. Entonces, no es que nosotros leemos ahí una cosa y no entendemos de qué te está hablando. Te está hablando de cosas concretísimas que pasaron históricamente. Solamente que después te está escribiendo en una forma, llámele profética, llámele poética, llámele histórica, llámele de parábolas, de cuentos, en fin, de todos los géneros literarios que nosotros necesitamos, sapienciales, que necesitamos entender. Y desde ahí entonces vamos a comprender también mejor la palabra de Dios. Bueno, por ahora concluimos así la palabra del Señor en este día. Vamos a recordarles que mañana, ¿verdad? Como siempre todos los sábados, nosotros tenemos un resumen de todo lo que hemos dicho en esta semana, por lo menos los elementos esenciales y claves, para que recordemos un poco y hagamos una síntesis. En el domingo siempre tenemos Ñande Yarañe dominical. Esto también es para que nosotros podamos reflexionar la palabra del domingo. Es decir, todos los domingos, en una hora de programación, nosotros tenemos las 3 lecturas, ¿verdad? La primera, la segunda lectura y el Evangelio. Por lo menos para entender, ahora estamos en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que entender qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ahora les voy a impartir la bendición del Señor, que tengan un buen fin de semana, les acompañe siempre el Señor, nunca les abandone, al contrario, confiar en su misericordia, en su amor, y pidamos entender nuestra propia historia para leer nuestra propia ley con ese carácter divino, sabiendo nuestro lado oscuro de todos los días. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por